Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro webinar. Este webinar está ahora relacionado con lo que tiene que ver con la administración de parches en los puntos finales. Y lo que buscamos, bueno, es platicar sobre por qué es importante conocer la postura de seguridad de nuestros puntos finales. Es parte de una estrategia de un plan de seguridad que las empresas y específicamente el área de tecnología tiene. eh, Llevar a cabo un plan si está enfocado a buenas prácticas, si está adoptando ISO 27000, necesita contribuir y asegurar que pues todos los riesgos que se pudieran encontrar, poder minimizarlos. Eh, bueno, sin más, vamos a platicar sobre lo que sería el patch management. Bueno, aquí como siempre les muestro el calendario. Eh, Estamos en la sesión número 4. La próxima sesión es el 9 de mayo. Ojalá nos puedan acompañar para hablar sobre el tema de lo que son distribuciones de software a través de las soluciones de Symantec. El tema que vamos a abordar es patch management. Patch management, como podemos observar, pues cruza o tema lleva dos soluciones dentro de la gama de soluciones de Symantec Endpoint Management, o que también se le conoce como las suites como IT Management Suite. Esta solución de administración de parches se maneja a nivel clientes, es decir, todo lo que sea un cliente para nosotros, ya sea un equipo final que sea un Windows, un Linux, un Mac que podamos administrar mediante un agente, es factible también hacerle funcionalidades con respecto a la administración de parches. Y también dentro de la suite de manejo de servidores también existe esta funcionalidad de poder llevar un assessment, un análisis y remediación también para servidores con respecto a administración de parches. Entonces vamos a tocar este tema en particular en esta sesión, Patch Management, pero vamos a... eh, esta funcionalidad es aplicable tanto para endpoints como para servidores. Entonces cruza estas dos suites y lo que veamos pues realmente va a aplicar en ambas soluciones. Con el tema de adoptar el System Management, bueno, sabemos que actualmente ya hemos hablado de o empezar por qué es importante un inventario básico, y que en este caso nuestro webinar número 1 empezó hablando de la plataforma de Symantec, el cual nos brinda la posibilidad de tener un inventario básico que nos ayuda pues a tener visibilidad con nuestra infraestructura, pasando después a tener un inventario de hardware y software ya más completo, donde podremos conocer a detalle eh, información con respecto al hardware, como números de seriales, tipos de discos, cómo se está usando el disco duro, cuánta memoria tengo, cuántos bancos tengo disponible, y ese tema relacionado con el hardware, y también el tema del software, conocer qué software tengo instalado, dónde está instalado, qué tipo de software es. Entonces, a partir de este inventario, pues podemos definir ya otras acciones que una que platicamos el webinar pasado fue la definición de la línea base de software, en el cual yo puedo definir cuál es mi software que debería de estar en mi infraestructura, que está autorizado, y todo lo que esté fuera de este alcance o todo lo que esté fuera de esta línea base, pues poder enterarme de que alguien instaló algo y tomar acciones con respecto a cumplir con mi línea base, que es lo que me importa para evitar penalizaciones. Ahora estamos parados en nuestro webinar donde vamos a hablar con respecto a seguridad, que eso está más relacionado al tema de parches de sistemas operativos y aplicaciones. Y es importante saber y entender pues cómo me encuentro en mi infraestructura con respecto al cumplimiento de parches que pueden aplicar en mi infraestructura. Como siempre comenzamos con las definiciones. Por ahí tomamos definiciones de algunos artículos que están publicados. Aquí están las URLs para que ustedes puedan checar la veracidad de las definiciones. Pero bueno,
Prácticamente aquí el tema de patch management, pues nos la marca bien que es una área del System Management, que es lo que hemos estado hablando en esta serie de webinars, de cómo adoptar nuestro System Management, en el cual pues eh, tiene ciertas tareas operativas que tenemos que hacer, como que nos dice aquí que esta área de System Management envuelve hacer pruebas, instalaciones de múltiples parches o códigos porque realmente hacen cambios a nivel sistema operativo o aplicativo. Entonces se tienen que llevar estos cambios y estas pruebas en los sistemas de cómputo y servidores. Entonces esta es una tarea que, si bien es cierto como lo menciona la definición, es parte de System Management, pero también lo que busca es que se tenga uno al día todos los conocimientos que tienen que ver con los parches que se están generando por los fabricantes y ver cuáles son los que se van a instalar en nuestros puntos finales. Eso es algo importante, este, porque tenemos que asegurar que se informen se instalen de forma correcta y no afecten algún equipo o alguna aplicación que tenga algún conflicto con este parche, y bueno, y esto no pueda, pues, más que ayudarnos, nos pueda poner o generar incidencias en nuestra infraestructura. Entonces, esta definición bastante completa donde nos da un panorama de que tenemos que saber todo lo relacionado con los parches, tenemos que instalarlos, tenemos que saber a qué equipo los vamos a instalar, tenemos que probarlos y asegurarnos de que trabajen en forma correcta. Es algo de lo que nos da esta definición en particular, y evidentemente pues lo que se busca es que sea una solución de productos o una solución de patch management que sea automatizada y obviamente nos ayude y nos aligere la cuestión operativa, pero con cierta eh, precaución para no llegar a impactar al negocio por un mal parche instalado. Esta es una definición que encontramos otra definición que está relacionada a lo que es el PC Magazine, y PC Magazine nos dice que el patch management es la instalación de parches que son publicados por los diferentes fabricantes, ya sea sistema operativo y aplicativos, y tenemos que hacer que estos parches pues sean instalados y configurados en los sistemas tanto como PCs como servidores. Algo que tenemos que ver aquí es que nos dice la definición es que es un problema grande, o sea, realmente es algo que no debemos dejar de lado, pero también tenemos que hacer ciertas tareas, ciertas pruebas antes de poder lanzar un parche en forma general a los equipos. Y las definiciones están eh, bien fundamentadas, si se permite el término, porque realmente aquí se ve ya un poco la experiencia de lo que tiene que ver el patch management, ¿no? Cuando el System Management empezó a preocuparnos, por ahí en los años 2000, 2002, 2003, pues realmente no había mucha experiencia del por qué y el cómo, y cómo minimizar el impacto al negocio. Ahora me parece que es algo que ya se ha madurado mucho en la industria, y por ello, bueno, no deja de ser importante que nosotros tengamos que eh, entender por qué es importante conocer cuál es mi postura en cuestión de seguridad con respecto a la administración de parches. ¿Cómo se encuentra las soluciones de Symantec en la industria? Este es un estudio que Gartner hizo con respecto a opiniones que hace con los usuarios finales, en el cual, bueno, la solución de Patch Management, que es parte de lo que es Client Management Suite, la suite que hemos estado platicando en nuestros webinars, pues sigue siendo una de las mejores 4 soluciones que hay en el mercado para poder hacer este tipo de tareas. Eh, Symantec es una de las empresas que eh, vela por la seguridad de los usuarios, de sus clientes, y bueno, el patch management pues es algo que es importante para complementar esa seguridad a nivel endpoint o a nivel infraestructura. Aquí lo que podemos observar es que los clientes que evalúan la solución de patch, pues
hacen referencia a que es una herramienta que es fácil de utilizar, el cual proporciona muy buena información, el reporte y toda la visibilidad que te da con respecto al patch es buena. Y bueno, es importante y quise mencionarlo y presentarlo porque realmente esto nos habla de que las soluciones de Symantec, específicamente Client Management Suite, Server Management Suite, Asset Management Suite, son soluciones que vienen al día a día y están presentes siempre cuando se hacen los estudios de estos eh, agentes externos que hacen la evaluación de los productos, de productos o tecnologías relacionados con los fabricantes. Entonces, bueno, es importante, aquí está, y es una solución que sigue en la vanguardia. Por qué es importante cuidar la seguridad de los puntos finales? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta y basado en las estadísticas que se han manejado eh, en los últimos años, realmente las estadísticas nos dicen que todas las vulnerabilidades o la mayoría de las vulnerabilidades ya no solamente son sistemas operativos Microsoft o aplicativos Microsoft, ahora ya la mayoría es vulnerabilidad de otro tipo de aplicaciones, aplicaciones de terceros que no tienen que ver con Microsoft y otros sistemas operativos que ya abarca desde Mac, Red Hat, SUSE, CentOS, etcétera, ¿no? Lo que es Linux. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos que realmente el tema de las vulnerabilidades y los parches aplica para diferentes infraestructuras, entonces es importante cuidar esas vulnerabilidades que se pudieran generar o minimizar los riesgos que representa el no tener nuestros puntos finales seguros. Pues, ¿por qué es importante cuidar? Bueno, ¿por qué? Porque pueden representar una brecha en la seguridad interna. Porque al final un equipo que todavía tiene parches por instalar, esto quiere decir que es una brecha porque expone esas vulnerabilidades y alguien las puede explotar. Entonces, es bien importante poder entender cuál es mi postura con respecto al cumplimiento de parches. Hay otra estadística que nos menciona que eh, los posibles ataques que se han dado en diferentes industrias a veces son ocasionados por equipos que no han sido eh, parchados, no se les ha puesto su parche para resolver alguna vulnerabilidad, pero son vulnerabilidades que surgieron ya desde hace un año o año y medio. Entonces quiere decir que es un tema que hemos olvidado, que siempre hemos preocupado como empresa o como área de TI en asegurar todo lo que gira alrededor de nuestra infraestructura, hablando de la seguridad perimetral, hablando de la seguridad lógica, hablando de la seguridad física, hablando de fuga de información. O sea, sí es un tema importante en las compañías, pero me parece que al final dejamos eh, nuestros dispositivos internos y también pueden ser vulnerables o expuestos por estas vulnerabilidades que no se corrigen y más aún cuando ya el fabricante creó el parche para poder remediarlo y no lo hemos hecho. Entonces es importante entender cómo me encuentro o cuál es mi postura de seguridad a través de un assessment que me va a llevar a poder definir cuáles son mis sistemas operativos más vulnerables, mis aplicativos más vulnerables y aparte poder saber de estos cuáles son críticos, severos, la severidad es importante, saber cuáles son críticos, medianos, altos. Al final, el que yo pueda tener esta visibilidad me ayuda a tomar acciones sobre lo que yo quiero hacer y con respecto a mi postura en seguridad de administración de parches. Entonces, es importante hacerlo, entenderlo y hacer los assessments necesarios para poder tener una postura con respecto a cómo me encuentro. Cuando yo sé cómo estoy con respecto a mi cumplimiento en cuestión de parches, mi siguiente paso es empezar un plan de acción en el cual yo pueda corregir estas vulnerabilidades. Pero eh,
algo importante que tenemos que visualizar es que una vez que nosotros tengamos conocimiento de cómo me encuentro, los siguientes pasos es las acciones que yo tengo que tomar para hacer la remediación, pero no una remediación que sea sin eh, hacerla simplemente porque tengo que hacerla, sino hacerlo de una forma que yo pueda garantizar que mi infraestructura va a seguir funcionando, que no voy a no sé, a afectar a mis usuarios, que mi experiencia de mi usuario sea la mejor, que el equipo al momento de aplicarle un parche pues reinicie, etcétera, ¿no? Hacer todo ese tema de, del plan de acción para poder hacer la remediación, pero una remediación inteligente, una remediación controlada. Entonces, esto nos ayuda a hacer pues una estrategia que esté pegada a nuestro plan de seguridad, que siempre plantea un área de tecnología y más un área de seguridad se preocupa por generar un plan de seguridad o un sistema de información de seguridad si estamos apegados a buenas prácticas o adoptando ISO 27000, seguramente nosotros podemos contribuir con esta parte de la administración de los puntos finales, garantizando que los riesgos sean minimizados con la remediación de las vulnerabilidades que estos puedan tener. Al final del día lo que buscamos es minimizar los riesgos que esto conlleva hacer el assessment y entender esta postura en cuestión de seguridad. Hablando ya del tema específicamente de la solución, bueno, nosotros estamos proponiendo en estos webinars la solución de Symantec Client Management Suite y específicamente dentro de todas las funcionalidades que tenemos, pues estamos viendo el tema de la administración de parches. Como ya hemos platicado, la solución de Symantec Client Management Suite es una solución que está implementada por una plataforma base, por la Symantec Management Platform, primer webinar que dimos, en el cual platicamos de esta plataforma y que a su vez esta plataforma nos da por default una CMDB de infraestructura en el cual yo puedo ver todos mis activos y todo lo que está relacionado en esta CMDB a través de la plataforma base que nos brinda Symantec. Una plataforma que también nos brinda roles en cuestión de seguridad para saber quién accede y qué ve y qué hace. Y parte de las funcionalidades que ya hemos platicado en la serie de webinars que hemos tenido, pues ya platicamos sobre la plataforma, hablamos sobre la importancia de los inventarios de hardware y software, por qué es importante administrar la administración de software desde el punto de vista conocer qué tengo, medir el uso que le dan al software, negar el uso de un software, eh, que aquí todavía hay temas que vamos a ahondar más adelante en los otros webinars donde vamos a definir, por ejemplo, cuál es el uso que yo le doy al software pensando en cuánto compré, cuánto instalé, cuánto uso, cuánto gasto o cuánto me puedo ahorrar desde el punto de vista de administración de software. Y algo que vamos a andar ahorita es el tema de parches, análisis, detección y remediación, que es donde estamos viendo en este webinar. Entonces realmente todas las funcionalidades que hemos citado pues se centran en una sola consola de administración que es parte de la suite de Client Management Suite. Un tema importante en el tema de la administración de los parches. Y cuando hablamos de estos temas, casi siempre en nuestras compañías existe una área que vela por la seguridad de la compañía, desde los diferentes aristas, como ya lo mencionaba hace rato, física, lógica, perimetral, eh, se encargan de velar y de saber cuáles son los riesgos que se pueden tener, cómo puedo darle prioridad, cuáles son los riesgos altos, cuáles son las remediaciones, cuándo están, cómo las aplico. Siempre quieren entender cómo se encuentra la compañía en cuestión de seguridad. Y por el otro lado, pues está la gente que lo opera, ¿no? La gente que lleva la operación del día a día, que sabe lo que se enfrenta, el cómo hacer las cosas. Y luego entre estas dos áreas, pues tenemos que empatar muchas cosas, ¿no? Porque una cosa es que una área de seguridad me pida
una postura con respecto a seguridad de mi infraestructura, y el otro es que yo como área operativa vea cómo puedo sacar esa postura, si tengo las soluciones correctas, si tengo la gente, si tengo los medios para poder hacer un assessment y poder definir cuál es mi postura en cuestión de seguridad para poder empatar con las prioridades que tiene el área de seguridad. Entonces, algo que nos ayuda en este tipo de soluciones es a equilibrar entre lo que nos demanda un área de seguridad y lo que yo tengo que hacer en mis operaciones del día a día para poder contribuir a minimizar esos riesgos y el impacto que pueda tener el que una vulnerabilidad pudiera ser explotada. Entonces lo que buscamos con las soluciones es, por un lado, decir, mostrar al área de seguridad, mira, así es como me encuentro, y el área operativa tenga un plan de acción de cómo va a poder hacer la aplicabilidad de estos parches. Algo que, eh, algo que es importante por mencionar, las soluciones de patch management, en este caso de Client Management Suite, pues nos da una visibilidad completa de cómo se encuentran eh, las vulnerabilidades, nos da una severidad, nos dice por qué, cuáles son importantes, críticas, moderadas, bajas, a nivel sistema operativo y aplicativos. Del lado derecho ustedes pueden observar que existe una gama importante de aplicaciones que eh, no son, no son las típicas aplicaciones Microsoft, sino son muchas aplicaciones de terceros, en los cuales también nosotros podemos tener ciertas vulnerabilidades con respecto a el software o los aplicativos que se están instalando. Entonces es una solución que de forma centralizada me ayuda a administrar mis equipos, puntos finales, diferentes sistemas operativos, no solo Windows, Linux, Red Hat, Mac OS, y me ayuda a hacer ese assessment para poder entender cómo me encuentro en esos sistemas operativos y además de diferentes aplicativos. Y esto lo hacemos evidentemente desde una sola consola en el cual yo puedo desde este punto central hacer toda esta administración con respecto a los diferentes parches de seguridad. Symantec, dentro de su propuesta con la administración de parches, ha generado o ha hecho una propuesta para hacer el tema del manejo o la administración de parches a través de este modelo que le llama las 4 As. Este modelo en particular busca el que podamos hacer una implementación y una mejora continua de un proceso de administración de parches. Este modelo de 4A viene de estas 4 fases que le llaman el assessment, el análisis, la aplicación y el advancement, en donde, bueno, realmente diferentes actores o diferentes personas o áreas pues toman parte de este plan y, y bueno, cada quien tiene su interés de que esto se lleve a cabo de una forma correcta. Entonces, algo que ha venido cambiando, y esto lo comento como propia madurez que se ha tenido con el manejo de este tipo de aplicaciones, pues nos lleva a que nosotros no podemos simplemente enviar un parche por enviarlo, ¿no? Realmente hay un procedimiento que se tiene que hacer, me parece que es algo que deberíamos de hacerlo de una forma inicial, un proceso definido que después se pueda hacer en forma automatizada, pero sí definirlo desde un principio, y es lo que este modelo nos quiere traer. Cuando nosotros hablamos de una fase de assessment, es poder entender, basado en una lista de vulnerabilidades, cómo me encuentro frente a esa lista de vulnerabilidades. Es decir, si yo tengo 100 vulnerabilidades en Windows, pues quiero hacer esa revisión en toda mi infraestructura Windows para saber cómo me encuentro, para saber si estoy a un 30%, a un 40% de cumplimiento, si de estos 100 parches tengo aplicados 50 y 50 me hacen falta. Entonces, cuando nosotros hacemos este assessment, este primer acercamiento con nuestros equipos, puntos finales, pues de entrada ya podríamos saber cuál es mi postura en seguridad.
Evidentemente esta es una tarea que se tiene que correr y se tiene que hacer bajo diferentes horarios para que podamos garantizar o identificar las vulnerabilidades que existen en mi infraestructura. Una vez que nosotros hacemos ese assessment, eh, se maneja el riesgo que se corre. ¿Por qué? Porque ya cuando entramos al tema de analizar qué es lo que nos está dando la postura, pues nos podemos dar cuenta que de mis 50 vulnerabilidades que tengo, de este 50, un 25% son críticas. Eso quiere decir que son vulnerabilidades que sí o sí deberían de empezar a remediarse, porque yo puedo correr un riesgo muy alto el no hacer o no tomar una acción con respecto a estos hallazgos que ya tuve. Entonces, esto es parte de lo que hace una fase de análisis: definir cuál es mi nivel de riesgo y, y decidir qué es lo que yo tengo que aplicar ya en mi infraestructura. Evidentemente estas decisiones llevan a un cambio. ¿Por qué? Porque al final del día es implementar un parche, un código que hace un cambio a un nivel, a un sistema operativo o un aplicativo en el cual puede tener algún impacto. Entonces, es en esta fase de análisis donde nosotros podemos saber, eh, una vez que yo ya sé cuál es mi postura en riesgos, o sé cuál es el riesgo que puedo correr, y ya he definido cuántas son críticas, moderadas, altas, importantes. Entonces, eh, ya analicé cuál es el impacto que puede tener a mi negocio. Ahora me tengo que pasar a la fase de la aplicación, es decir, hacer la aplicabilidad de estos parches ya en mi área de infraestructura. Para ello entramos a la fase de aplicación, donde en esta fase de aplicación debemos de definir varias cosas. Número uno, ya que he definido que mis parches críticos son los que debo de implementar, después tengo que hacerlo a través de una prueba piloto. Es decir, este modelo que Symantec nos ofrece nos dice: ok, ya que tienes identificado que tienes muchas unidades críticas, ahora lo que vas a tener que hacer es hacer la aplicación de esas unidades, pero lo vamos a hacer en un equipo piloto. Es decir, vamos a traernos una máquina de contabilidad, una máquina de diseño, una máquina de finanzas, una máquina de TI. Las ponemos en un grupo piloto y sobre este hacemos el primer acercamiento para que nos escanee y nos instale el parche que le hacía falta. Una vez teniendo definido este piloto, el cual nos va a ayudar a conocer si el parche funciona de forma correcta, si reinició la máquina, si no le afecté a un aplicativo de tercero, si mi cliente que se conecta a Oracle o a SAP funciona de forma correcta. Es decir, una vez que ya hemos revisado y el usuario claramente me da su ok de que bueno, pues, todo funciona muy bien, entonces sí, ya empezamos en una fase de aplicación de la cual se le llama que es masiva, o se hace un rollout de muchos agentes o muchos parches de forma simultánea, pero con la seguridad de que esto no va a impactar al negocio por hacer la aplicabilidad de estos parches. Entonces, en esta fase se define eh, cómo lo voy a aplicar. Y después, como un proceso que empieza eh, empieza en un inicio y tiene un final. Estos procesos específicamente pues tienen siempre una mejora continua, y esa es la fase del advancements que nos manejan aquí. Es decir, seguramente en algún punto este proceso que nosotros estamos generando con el modelo 4A puede que tenga mejoras o esté sujeto a mejorarse. Entonces siempre es importante no olvidarse de estos procedimientos y hacer que este procedimiento en particular pues sea cada vez más eficiente y se mejore conforme la operación y la experiencia nos lo vaya dictando. Entonces es un modelo que maneja esas cuatro áreas importantes, que da una posición, un posicionamiento de cumplimiento con respecto a mis vulnerabilidades. Después analizo y priorizo qué es lo que puede impactarme más a mi negocio. Después hago la aplicación, la aplicabilidad de estos parches para garantizar que todos funcionen de forma correcta, y posteriormente mejoro este proceso para que pues cada día se pueda ejecutar mejor
y o sea un proceso eficientemente que se pueda mejorar, ¿no? Ok, ahora vamos a mostrar en la consola cómo se ve este, este tema que hemos hablado de patch management. Entonces vamos a acceder a la consola del Notification Server, el cual, bueno, eh, es donde se tiene instalada la plataforma y la solución de patch. Entonces veamos, todo comienza por todo comienza por definir las listas de unidades que yo voy a descargar. Esto lo hacemos desde este centro de remediación en el cual yo puedo hacer descargas de diferentes listas: Windows, Red Hat, SUSE, CentOS. Yo puedo hacer la descarga desde los fabricantes y poder descargar todos los boletines o todas las vulnerabilidades que están publicadas por los fabricantes, saber cuál es su severidad, cuándo fue liberada, cómo me encuentro en cumplimiento con respecto a esta vulnerabilidad en particular. Y aquí podemos ver ya estadísticas de tienes tres. Esta vulnerabilidad se encuentra aplicable para 3 equipos, de los cuales en los 3 equipos no están instalados estos parches. Entonces, si nosotros vemos aquí, le damos clic derecho, podemos ver varias opciones, ¿no? Una, si queremos ver cuáles son los equipos que son aplicables a esta vulnerabilidad, aquí nos dice, bueno, esta vulnerabilidad que tiene que ver con Java es aplicable a estos 3 equipos: servidores y equipos clientes. Si nosotros queremos ver específicamente esta severidad, de qué se trata, entonces también podemos acceder a la información del boletín y poder entender más cómo es el impacto, por qué se detectó, qué es el sistema que, que afecta. En este caso es una aplicación Firefox, la cual nos dice, bueno, aplica para esta aplicación, cuándo fue liberado, el 25 de marzo del 2019, cuando fue revisado, es crítico. Aquí nos da información más a detalle en este link del por qué, y siempre casado a su CVE, a su Common Vulnerability Exposure, el cual nos dice a través de estas organizaciones, ya le pone una referencia de por qué este es un riesgo importante que tenemos que cubrir. Entonces, de entrada, desde aquí nosotros podemos tener varias información con respecto a lo que son los parches. Insisto, es para bajar la lista de vulnerabilidades dentro de Patch Management, pero bajo los diferentes sistemas operativos. Una vez que nosotros descargamos estas vulnerabilidades, parte de las tareas que genera este tipo de aplicaciones por nosotros es correr esta tarea de importación, pues en una forma recurrente, en el cual me va a hacer la descarga de estas listas de vulnerabilidades. Y aparte aquí yo puedo escoger, pues, de todas mis aplicaciones que tengo, o que la lista de administración de parches tiene, pues realmente también descargar la lista completa y poder descargar todo lo que tenga que ver con vulnerabilidades con este tipo de aplicaciones. Aquí nosotros actualizamos, evidentemente no tengo conexión a internet, entonces marca el error porque no encuentra las URLs para descargarlos, pero nosotros hacemos estos procedimientos de importación en el cual, una vez que baja, que hace este tipo de tareas, me llena una lista, como podemos observar aquí, y ya es donde me da la clasificación de los boletines. Configuraciones que tenemos que hacer con respecto a la administración de parches. Bueno, una vez que he definido la descarga, después voy a manejar cómo quiero que se haga la instalación. Es decir, yo una vez que instalo mi agente, le voy a decir cada cuándo quiero que esté haciendo la instalación o reinstalación de las tareas que se han quedado pendientes.
y si voy a hacerlo a través de una ventana de mantenimiento. Podemos manejar la notificación con el usuario cuando algo se va a instalar, mostrarle el progreso si nosotros queremos, y también administrar cómo quiero que se comporten estas vulnerabilidades en el reinicio. Es decir, si nosotros queremos garantizar que estos equipos no reinicien cuando yo le pongo un parche, pues le pongo aquí que no reinicien, o puedo hacer que se maneje bajo un scheduler, una tarea agendada, o dejarle al usuario esa opción y decirle que al finalizar de que yo haga una instalación de parches, que pueda eh, hacer que este reinicio se haga, pero que yo cierre las aplicaciones, por ejemplo. Ese sería el primer paso. Que notifique al usuario, que pueda hacer el reinicio en forma automática después de, no sé, un día, o eh, no sé, o 2 horas. No sé, en fin, aquí podemos controlar cómo quiero que se comporte cómo quiero forzar este reinicio, y también le doy la opción a que el usuario pueda diferirlo. ¿Cuánto tiempo lo puedes diferir? Bueno, pues te voy a dejar que lo difieras un día, y, y te voy a hacer un reminder en 5 minutos, ¿no? Y aquí podemos ponerle al usuario un mensaje de por qué se debe de reiniciar los equipos. Es importante también entender que cuando nosotros hacemos la aplicación de un parche, a veces este no se aplica al 100% si el equipo no reinicia. Por eso es importante forzar eh, el que el reinicio se pueda llevar a cabo, ya sea bajo un scheduler o bajo una notificación al usuario, que me parece que sería lo mejor. O si nuestros usuarios son más de reiniciar el equipo cada vez que se van, pues dejamos que no reinicie y esperemos a que el usuario lo haga la remediación, perdón, el reinicio. Ya hablando del tema de la remediación, una vez que yo ya descargo los parches, le digo cómo se va a comportar, cómo va a controlar el reinicio, sigue la remediación. La remediación está abierta en una ventana de 24 horas a todos los equipos que tienen instalados los plugins de software updates. Aquí yo voy a decirle de dónde va a descargar los parches, es decir, yo puedo tener algo que se llama Package Server, el cual me ayuda para en oficinas remotas poder eficientar el tema del ancho de banda y no pasar eh, parches por la WAN n número de veces por n número de máquinas, sino hacer un repositorio centralizado en las oficinas remotas y desde aquí sincronizar los parches que se requieren pasar de un sitio a otro. Aquí vemos que podemos controlar cuánto tiempo va a vivir los parches, las descargas de los parches que yo he hecho, y si quiero utilizar diferente tecnología para hacerlo. Entonces, una vez que yo configuro esto y ya tengo mis boletines, todos mis boletines aquí descargados, eh, yo ya puedo obtener mi postura de seguridad, es decir, aquí haciendo ya el contraste del assessment, nos podemos dar cuenta que este assessment en particular se ejecuta cada 4 horas, porque así está la tarea configurada para que cada 4 horas vaya y busque en los equipos alguna vulnerabilidad, y una vez que va y busca y hace una revisión con mis boletines, o sea, va y busca en las máquinas todos estos boletines que vemos aquí, hace un assessment, hace un análisis para entender cómo me encuentro. Entonces yo aquí ya puedo saber, ya puedo ver la postura de seguridad. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, podemos verlo a través de los boletines o los reportes que me da. Entonces podemos tener aquí una serie de reportes que tienen que ver con el cumplimiento o con compliance, en el cual yo puedo ver por boletín o por vulnerabilidad cómo me encuentro. De toda mi infraestructura que yo he hecho un assessment, estamos a un 0% de compliance porque tengo 3 equipos en los cuales aplica esta vulnerabilidad y en los 3 equipos no está instalado. La vulnerabilidad con respecto a PuTTY, por ejemplo, está al 100% porque la aplica a 2 equipos y los 2 equipos ya lo tienen instalado. Java está al 0%, ¿por qué? Porque tengo 2 equipos que aplican y no se ha instalado. Entonces, esta es la postura que me da por boletín. Si yo quisiera verlo por computadora, entonces podría ver
por computadora cómo me encuentro a nivel en riesgo, ¿no? Por ejemplo, este Windows 10 está a un 22% de compliance. ¿Por qué? Porque tiene 9 parches por aplicar, de los cuales 2 están instalados y 7 no. Entonces realmente ahí ya está un riesgo pues latente, ¿no? Estos están totalmente fuera de compliance porque tengo 11 y los 11 aplican, tengo 7 y los 7 aplican. Entonces quiere decir que mi porcentaje de cumplimiento es bastante bajo, ¿no? Si yo hiciera un promedio o si mis métricas o mis KPIs me indican que esto debe estar a un 70%, pues definitivamente es algo que no estoy haciendo o no se está llevando a cabo la instalación de los parches. Puedo verlo por computadora y aquí podemos ver el dashboard que nos ayuda de una forma pues visual entender cómo me encuentro en cuestión de mi postura de seguridad. Nos da información con respecto al licenciamiento, nos dice aquí, bueno, cómo está, cuánto se usa, cuándo se vence, y por acá nos dice cuántos equipos son administrados, cuántos idiomas son los que yo estoy configurando. Esto es bien importante porque los idiomas es lo que me va a ayudar a definir eh, cuáles son los tipos de parches que yo quiero, o vulnerabilidades que yo quiero descargar. Entonces me dice cuáles son los idiomas, acá me dice cuántas son las vulnerabilidades que están, los boletines disponibles, ¿no? Si nos vemos es una gran cantidad de vulnerabilidades que están disponibles y cuántos son los que han sido descargados. Y a este punto aquí quiero hacer una un comentario importante. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita es bajar una lista de vulnerabilidades, bajar estas listas para hacer un assessment y encontrar esta postura de seguridad. Hasta aquí nosotros no le hemos dicho que descargue parches y realmente no lo hacemos porque yo no puedo aventurarme a decirle a la solución de patch descarga todos los parches cuando de estos parches disponibles que vemos aquí, que son 7938 parches. ¿Para qué quiero descargar 7938 softwares, MSIs, exes, como quieran llamarle, si solamente mi red aplica un 10%, un 20% de esto? Entonces, cuando nos vamos aquí, nos dice, de todos estos que ya encontré, ¿cuántos he descargado? Solamente 5. O sea, he hecho 5 descargas de parches porque son los que yo quiero aplicar en mi infraestructura. Y de esta manera, pues no saturamos el disco que está guardando estos parches para ser aplicados. Entonces, esto es algo que nos ayuda a entender también cómo estamos en ese sentido, cuántas políticas he hecho para hacer la instalación de un parche y aquí nos da una visibilidad de cómo nos encontramos con respecto a las vulnerabilidades importantes. Hay un 64% que deben instalarse, las que no están clasificadas, las críticas, las bajas, eh, y acá bueno nos va a decir cuáles son las políticas que ya se han ejecutado en los equipos. Estos son dashboards que son drill down. Si yo le doy clic, evidentemente aquí me va a decir, mira, estas son todas las vulnerabilidades críticas importantes que, que se tienen y por las cuales pues se debe por aquí a lo mejor deberíamos de empezar, ¿no? Fase de análisis. Por aquí debemos de empezar. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a descargar los parches y vamos a hacer la aplicabilidad de estos a través de las diferentes formas que tengo. Entonces, una vez que yo veo cuáles son por ejemplo, los parches críticos, perdón, aquí son los no clasificados, los críticos, yo puedo ver esta información y decir, bueno, de este en particular, quiero que hagas la descarga del parche, porque este es el que yo quiero hoy día distribuir. Puedo hacerlo uno por uno o puedo agarrar varios. Esto lo que hace es ir al sitio del fabricante, descargar el parche. Evidentemente se busca que este parche se descargue y que esté listo para después distribuirse. Cuando yo voy a distribuir un parche y mando a llamar a la política que yo voy a generar, entonces el primer paso me dice, esta es la vulnerabilidad que es para Firefox, esto es lo que afecta,
Esto va a aplicar a los equipos que tienen instalado la gente de parches o de actualizaciones de updates en los equipos, que en este caso son 4 equipos, de los cuales eh, voy a aplicar estas vulnerabilidades. Tengo que aprender la política. Si yo hago todo, le digo distribuir software, esto no va a funcionar porque la política está apagada. Entonces la tengo que aprender para después eh, decirle que distribuya el software. Y así yo voy generando las políticas y una vez que yo las genero, conforme la assessment vaya corriendo y haya máquinas que vayan este, cayendo dentro de estas vulnerabilidades, se van a correr de forma eh, pues secuencial, más bien de forma recurrente. Entonces, una vez que yo defino eh, mis políticas, aquí estábamos ahí parados, Software, Patch Remediation Center, aquí están mis políticas que yo he definido para Windows. Y aquí es donde vemos esta aplicabilidad basado en lo que yo ya configure, cómo quiero que utilice la forma en que se va a instalar, a qué equipos y cuáles son los updates que se van a instalar específicamente para esta actividad. Entonces nosotros simplemente la aprendemos y esta empieza a funcionar conforme lo que vaya sucediendo acá. Si en una de estas 4 máquinas aplica esta vulnerabilidad, se la va a poner, se la va a instalar al equipo. Pero bueno, en fin, esto es algo que quería mostrar con respecto a cómo funciona todo el tema del patch. Una sola consola, tareas que tengo que definir aquí para correr los assessment, medir el riesgo, ver la postura, analizar, ver cómo lo aplico. Una vez aplicado, hacer rollouts masivos y esto entra en un tema de mejora continua porque seguramente son procesos que se pueden mejorar. Entonces, bueno, esto es algo que quería mostrarles para que quedara un poco mejor visualizado. Y bueno, algo que vamos a continuar es viendo el tema de en nuestro PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Ya vimos la demo, vemos cómo funciona o la lógica que existe atrás de esto. Entonces, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Seguimos invitando a que puedan probar la solución de Client Management Suite. Me parece que es una solución que vale la pena conocerla, entenderla. Nosotros seguimos apoyando en el proceso de las pruebas de concepto. Lo único que tienen que hacer es contactarnos para ayudarlos a hacer la instalación, la prueba, ver assessments, sacarle el valor a la herramienta. Y bueno, pues simplemente hay que contactarnos y con todo gusto los apoyamos. El otro tema es, los invitamos a nuestro siguiente webinar, al cual hemos llamado la distribución de software como debe ser, inteligente y no imprudente. Y esto es porque, igual, basado en la experiencia que hemos platicado, ya el envío de software no solamente es enviarlo por hacerlo, sino hacerlo de una forma pues más inteligente, ¿no? Si un software ya está instalado, ¿para qué lo vuelvo a instalar? Si un software depende de otro software, pues ¿para qué lo instalo? ¿Por qué no instalo primero el otro y después el software que debe de ser? En fin, son muchas cosas que corren alrededor de la instalación de software, en el cual pues tenemos que cuidar cómo se realiza. Este webinar va a ser el 9 de mayo, ojalá nos puedan acompañar. Y en nuestro canal de YouTube ya pueden ver los webinars de el 1, 2 y 3 que hemos hecho. Y el lunes deberíamos de tener ya arriba en nuestro canal este webinar número 4 que tiene o está relacionado con lo que es Patch Management. Bueno, como siempre, quienes somos Excite.ti, una empresa que es enfocada al System Management, a todo lo que tiene que ver con ITSM. Y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, duda, comentario, con todo gusto lo podemos atender. Y bueno,
no me resta más que pues agradecer el tiempo de cada uno de ustedes, un tiempo valioso también para mí. Entonces, que ustedes puedan atender este webinar para mí es sumamente importante. Aquí tienen mi correo y pues cualquier cuestión no duden en contactarnos. Muchas gracias.